Continuamos en Encuentros Pedagógicos y a esta hora nos vamos con el movimiento obrero, el encuentro con el movimiento obrero. Saludamos a nuestro compañero Fabio Arias, fiscal de la CUT Nacional, y este reclamo por la vida y la reactivación económica y el empleo, pero haciendo énfasis en el pliego de emergencia. Desde el pasado 19 de julio, el Comité Nacional de Paro, debidamente respaldado por las centrales obreras y por la Central Unitaria de Trabajadores, le hemos presentado al Gobierno Nacional de Iván Duque un pliego de emergencia. Este pliego de emergencia resume muy bien las necesidades que en materia de vida, que en materia de ingresos, que en materia de subsidios a las nóminas requiere hoy el país para verdaderamente salvaguardar a la población tanto en sus términos de salud, de vida y de empleo. Este pliego de emergencia no ha tenido ninguna respuesta por parte de este gobierno de Iván Duque. Por el contrario, nos ha ignorado, como lo hizo también desafortunadamente en el pliego nacional de 3 ejes temáticos que presentamos en el mes de noviembre, en medio de ese extraordinario paro nacional realizado a partir del 21 de noviembre. Esta es una actitud, una perspectiva muy negativa del gobierno nacional de atender los reclamos y las exigencias de la mayoría de la población que sufre hoy una precaria situación muy difícil. Ahí están los valores de los índices que muestran del decrecimiento económico, 15,7 en el último trimestre, desempleo del 25%, y esa gente que hoy no tiene empleo no tiene ingresos, más los informales que por alguna circunstancia también en términos de la pandemia han visto reducidos, cuando no absolutamente eliminados, las posibilidades de ingresos cuando han estado en cuarentena. De tal manera que esta situación tan dolorosa para la gran mayoría de la población no ha tenido absolutamente ninguna actitud de parte de este gobierno, y se ha dedicado durante toda la pandemia, durante toda la cuarentena, única y exclusivamente a atender a los banqueros y a los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Ha privilegiado en todo momento los negocios de sus socios, por supuesto, y en ningún momento la vida y la salud de los colombianos. Como ya lo hemos señalado, en los 2 años de gobierno, este es un mal gobierno, tanto por lo que hizo antes de la pandemia como lo que ha venido haciendo en medio de la pandemia. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, desde que llegó la pandemia aconsejó a todos los gobiernos, a los empresarios y a los trabajadores que se hicieran todos los esfuerzos por hacer un diálogo social para atender, obviamente, esta grave situación que se veía venir. Pues bien, esta recomendación de la OIT ha sido totalmente desoída por parte del gobierno de Iván Duque y por parte de los empresarios nacionales. La Comisión Nacional de Concertación en todo este periodo no ha discutido absolutamente ninguna de las medidas que en materia laboral o pensional o de privatizaciones ha realizado el gobierno a espaldas, obviamente, de los trabajadores. Sí ha tenido, obviamente, mucho diálogo social y mucha concertación con los empresarios. Para ellos es que ha venido legislando durante todo este tiempo. Es decir, este es un gobierno que no escucha, no oye, solamente, repito, a los que representan al Consejo Gremial Nacional. El pliego de emergencia tiene 6 puntos. De aplicarse en estos 6 puntos del pliego de emergencia, sería la mejor respuesta que tendría hoy el país para atender las necesidades de la vida, de la salud de las personas, las necesidades de ingresos y por tal motivo de consumo y por tal empleo y reactivación económica. Esos 6 puntos tienen que ver primero con, obviamente, el Estado. En vez de estarle entregando los recursos a los intermediarios de la EPS, debe entregárselos directamente a las clínicas y hospitales para que verdaderamente atiendan las necesidades
que en este sentido se tienen y formalice a los trabajadores de la salud. Aplique la renta básica de un salario mínimo para 9 millones de colombianos por 6 meses. Con eso podrían pasar de mejor manera esta difícil situación que hoy tienen. Un subsidio a las nóminas de las MIPYMES, pero solo de las MIPYMES, a los grandes empresarios no. Y no de manera tardía como se ha hecho. Y no de solo 351.000 pesos, sino el valor de las nóminas, por lo menos el 80% de todas ellas. Matrícula cero para los estudiantes. No presencialidad de los estudiantes para que no haya más contagios. Darle garantías y protección a la mujer, a las diversidades sexuales y a las diversidades étnicas para que no sean atropellados y no haya violencia de género. Y por último, se deroguen los decretos de la emergencia, especialmente aquellos que tienen que ver con regresivas medidas contra los trabajadores en materia laboral pensional y en medida en que se autohabilita el gobierno nacional para vender Ecopetrol, el CENIT e ISA. Si estas medidas se tomaran, tendríamos la mejor respuesta para la vida, la reactivación económica y el empleo.